Lo que siembres recogerás. Tarde o temprano tenían que llegar medidas educacionales al mundo del fútbol, y es que la perspectiva se estaba perdiendo y cada vez son más los que se esconden tras este deporte para disimular su violencia, ya sea física o verbal. Y es que el insulto también es violencia, y el que conciba este deporte con el insulto como parte del mismo está errado de todas. No sé si las medidas que quiere imponer la Liga de Fútbol Profesional llegan tarde, son las oportunas o si tan siquiera se van a poner en práctica en una sociedad como la española hambrienta de lo vulgar. Y es que el fútbol en España se ha convertido en eso, en refugio de los vulgares, maleducados, fracasados, amargados, que vuelcan todo su odio y toda su rabia en un deporte pasional, unitario y de gran riqueza humana. No miremos para otro lado, no pongamos peros ni busquemos excusas que debiliten cualquier medida antiviolencia. El fútbol es más emocionante, vibrante y espectacular cuando el eje central de la animación es tu propio equipo. Nunca un rival se debilitó porque fuera insultado, ni tan siquiera a sus aficionados. Por cierto, ¿se han dado cuenta de quienes defienden o son más tibios en el actual estatus que estamos denunciando? Pues sí, aquellos que viven miserablemente de esta salsa, sean mediáticas o no. Buenas noches y bienvenidos a la sintonía del Rondo del Granada Club de Fútbol. Pues ya estamos en una nueva edición del Rondo Granada, el Rondo del Granada Club de Fútbol, y hoy vamos a poner actualidad, porque no queda otra con lo que está cayendo en estas dos últimas semanas respecto a la violencia en el fútbol. No sé si la violencia tenemos que graduarla por un incidente entre grupos ultras, no ha ocurrido en un recinto deportivo, o si tenemos que mirarlo por lo que viene aconteciendo desde hace muchísimos años en los estadios de fútbol, donde prácticamente todo vale. Y hay que marcar una línea. La cuestión es cómo marcamos esa línea. Hoy tenemos a dos invitados y además hemos invitado para que se siente en la mesa a David Sánchez, porque es la única forma hoy de poder estar más cómodos, David, para tratar el tema que, como venimos hablando estas últimas semanas, todo tiene miga, pero hoy también tiene la suya. Comenzamos siempre por la derecha y lo hacemos con un abonado del Granada Club de Fútbol, colabora también con diferentes medios de comunicación. Nos referimos a Raúl Zambrano, al que ya saludamos. Raúl, buenas noches. Hola, buenas noches, Gerardo. Bienvenidos al Rondo Granada, a tu casa, porque formas parte de la familia del Rondo. Muchas gracias. Y bueno, es la primera vez que tenemos a Rondo aquí en el formato televisivo. Saludamos también a mi derecha. Forma parte de la historia del Granada y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque es la única mujer que ha sido directiva de este Granada Club de Fútbol. Fue a finales de los años 80, es abonada, no falta su cita con el Granada Club de Fútbol, pero bueno, es llamativo que una mujer haya sido directiva del Granada Club de Fútbol y prácticamente pase de puntilla, y yo creo que es más significativo, tiene más importancia de la que podamos pensar. Mari Carmen Zurita, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se lleva eso de haber sido directiva y, bueno, no has pasado a la parte negra de la historia negra del Granada, como muchos directivos? Bueno, pues una etapa de tu vida y se lleva bien, pero un hecho más, ¿no? Lo importante es ser aficionada del Granada y yo disfruto viendo a mi equipo y espero no haber pasado dentro de la parte negra, porque no me hubiera gustado, claro. No aparece. Uno mira la hemeroteca y no mira ni mucho menos, no encuentra ni mucho menos a Mari Carmen Zurita en esa página negra. Hoy tenemos invitado, y bueno, no invitado, forma parte del equipo, pero lo tenemos como si fuera un invitado más, a David Sánchez. David, porque vamos a tratar un tema hoy bastante delicado. Hace un par de semanas estuvimos hablando de los aficionados, salió también algo del tema de violencia, pero lo que ha ocurrido en las dos últimas semanas es algo que esto es para tratarlo muy seriamente, entre otras cosas porque el Granada ha entrado de lleno con una denuncia que ha habido de la Liga de Fútbol Profesional por unos insultos este pasado fin de semana. Efectivamente, desgraciadamente tenemos que tomar este tema y tenemos que sacarlo a la palestra, aunque no nos gustaría, pero bueno, hay que aprovechar que por primera vez en la historia los organismos y los clubes han dicho todo a una y se han puesto de acuerdo para colaborar y coordinarse y a ver si es posible acabar de una vez por todas con la violencia en el fútbol.
La línea es complicadísima trazarla y vamos a ver cómo queda todo esto. Queremos hacer una aclaración con respecto a algo que comentamos la pasada semana. La aclaración no quiere decir que lo que dijéramos aquí fuera erróneo, todo lo contrario. En la parte final del programa ya saben que realizamos una serie de preguntas a nuestros invitados. Hoy va a haber preguntas también para nuestros invitados. Bueno, pues se hizo una en concreto sobre un hecho que aconteció en el Santiago Bernabéu con José Mourinho y un compañero de los medios de comunicación. Bueno, se citó el nombre, nos referíamos a Diego Alonso, simplemente hacer una aclaración. Y es una aclaración, hemos hablado con el implicado en este caso, con Diego Alonso, y también tiene su razón. No es que aquí lo que dijéramos no fuera cierto, porque eso ocurrió tal cual. Sencillamente él hizo esa pregunta porque ya había salido publicado en diferentes medios de comunicación, tanto locales como no locales, la noticia de que Inzaghi podía venir al Granada. También salió en un medio de fuera de Granada, y además lo hemos corroborado, que Inzaghi no venía a Granada por culpa de José Mourinho, y él simplemente se hizo eco en aquella sala de prensa de aquel hecho. Es una anécdota, pero también hay que aclararlo, que no es que se le fuera la cabeza y hiciera una pregunta fuera completamente de contexto. De todas formas, lo que aquí se dijo, David, era real, ocurrió. Hay que decir también que hoy no va a suceder porque el tema no se presta a ello, pero generalmente en la sección distendida en la que también buscamos, como tú dices, un poco la anécdota, ¿no? y el hecho medianamente exactamente, destacable. Pero simplemente aclararlo, que como decimos que el compañero no llegó allí y se le ocurrió lo primero que le vino a la cabeza, ¿no? Más o menos para aclararlo. Bueno, pues entramos de lleno, ya saben que tenemos varias claves y David comienza con esa primera clave que vamos a tratar aquí en el debate de hoy. Pues sí, como bien ha dicho Gerardo, hoy toca un tema que desgraciadamente está de actualidad y ojalá no vuelva a estarlo. Hablamos de la violencia en el fútbol, pero no solo la violencia en el fútbol, ya que el fútbol acaba siendo el marco o la excusa perfecta para los que tienen como afición principal no el fútbol, sino la violencia. Hablamos de gente o de ultrarradicales que provocan este tipo de incidentes. El último producido en el Manzanares con la excusa, como decimos, del partido Atlético de Madrid Deportivo de La Coruña, en el que se produjo el asesinato, la muerte de un seguidor de los Riazor Blues, del grupo ultra del Deportivo de La Coruña, y que ha traído un momento crítico a la violencia en el fútbol, a cómo afrontarla y a, como ya decíamos, aunar un poco a los organismos que rigen el balompié español y a los clubes. Sin embargo, caeríamos en un error si pensamos que la violencia en el fútbol se limita o tiene como únicos responsables a los ultras, ya que realmente los clubes también tienen su parte de culpa en esto y ahora la analizaremos. Pero también, aparte de que no son los únicos responsables, hay que decir que los motivos futbolísticos no son los únicos, ni mucho menos los primordiales. Los grupos ultras en España tienen como cabida o tienen como ideología la política. Son los ideales políticos totalitarios, racistas, xenófobos, ultraviolentos y totalitarios los que inundan esos grupos ultras, los que mueven esa violencia y los que provocan que se produzcan incidentes como los que ya decíamos en el Manzanares. Grupos que utilizan ese marco, ese manto perfecto que da el fútbol, en el que aunarse todos, en el que tener un motivo para odiar al oponente y toda esa mayor permisividad que se da en el mundo del fútbol, que quizá fuera de los estadios no se da, es lo que provoca que encuentren refugio, que encuentren auspicio en el fútbol para este tipo de violencia. Pero como decíamos, no solo es que los motivos no solo sean futbolísticos, ya que encontramos simbología política y encontramos esa protección, ese manto del fútbol, sino que los únicos responsables no son los ultras. Y a lo largo de la historia, no sé si ahora vivimos el peor momento o no, pero a lo largo de la historia se han dado muchas situaciones en las que los clubes no solo han pagado entradas y desplazamientos para crear un mayor ambiente hostil, tanto en el estadio como fuera de casa, sino que también han cedido locales, como decimos, han financiado abonos, es decir, han participado en cierta manera o han colaborado, han sido cómplices de esta situación con estos grupos ultras. Con todo esto encima de la mesa y teniendo en cuenta que cualquier incidente puede ser bueno, cualquier excusa es buena, cualquier gesto de alguien que represente a una entidad rival puede ser tomado por estos grupos ultras para iniciar una campaña de violencia, y si no se encuentra la excusa ya la encontrarán ellos, porque como decíamos, su afición no es el fútbol sino la violencia. Con todo esto sobre la mesa queremos dejar las siguientes cuestiones. ¿Vivimos el peor momento de la violencia en el fútbol y hasta qué punto tienen culpa los clubes y qué se escapa al control de los mismos? Culpa de los clubes, si pueden ser culpa de los clubes y vivimos el peor momento. Raúl.
Creo que el peor momento, esta puede ser una Pick Flanders, ¿no? La situación que pasó el otro día en el estadio del Atlético de Madrid con ese incidente tan necrológico y tan penoso en una zona de Madrid nueva, una zona de esparcimiento incluso para familias y más a esas horas, creo que ya ha puesto en la picota la situación del fútbol español. No ha pasado, porque sí que en el fútbol del este se ha sucedido en muchas ocasiones, por desgracia, eventos de esta índole, pero el fútbol español se ha ido enmascarando un poco. No es el primer asesinato, por desgracia, en el fútbol español. En el Atlético de Madrid también sucedió un percance con un seguidor de la Real Sociedad. Recordamos incluso en el antiguo estadio de Sarriá, cuando ese joven murió por efecto de una bengala, se prohibieron las bengalas. Y obviamente es el momento de que se sienten sobre la mesa todos los responsables directos del fútbol español. Federación, Consejo Superior de Deportes, clubes, liga. Creo que hay que atacarlo de alguna manera, de manera seria y fijar una base porque alguno dirá que es muy difícil ponerle fronteras al mar, pero hay que empezar a actuar con mano de hierro y empezar a poner un fin a estas situaciones que son un poco lamentables. Mari Carmen, ¿vivimos el peor momento? ¿Se puede culpar a los clubes de esta situación? Yo no creo que sea el peor momento del fútbol. Yo creo que lo que está pasando ha pasado siempre dentro del fútbol. Lo único que un hecho que ha acontecido hace unos días pues ha saltado la voz de alarma dentro de la sociedad. Si nos ponemos a ver, este hecho no ha sido dentro de un estadio de fútbol, ha sido fuera. Yo creo que incluso no tenía nada que ver. No sabemos, no sé si se sabe si esa gente iba a ir al campo de fútbol, si tenía entradas para ver ese partido. Sí, hay constancia de hay que constancia. tenían su entrada. Lo que está claro es que eso fue una cosa programada por ellos, a unas horas que no eran normales, me imagino que con alcohol o alguna cosa más. Y yo lo que veo es que esto es el reflejo de lo que tenemos en la sociedad española, es decir, la sociedad española está violenta, cada vez que quiere manifestarse por algo es de una manera violenta, haciendo daño y tal, y esto ha sido una causa que ha repercutido en el fútbol, por supuesto. Pero planteo yo, David puede intervenir también cuando lo estime conveniente, planteo yo, ¿qué pintan ideologías políticas dentro de un club de fútbol? Si los clubes de fútbol son universales, el Granada es universal, está en Granada, pero tú vas a Australia y seguro que te puedes encontrar algún aficionado del Granada Club de Fútbol, con lo cual ya es universal. Te puedes encontrar una camiseta del Granada Club de Fútbol en Estados Unidos, y no me refiero a la nueva camiseta de los Estados Unidos como tal, de la selección, sino de un granadino que pueda estar allí, o de un simpatizante del Granada Club de Fútbol que esté en los Estados Unidos. El fútbol es universal, con lo cual no hay ideologías políticas, hay gente de derecha, de izquierda, de centro, radicales, que el problema de estos radicales es que lo llevan a la violencia. Y eso no puede estar dentro de un estadio de fútbol, no puede estar eso. El deporte y la violencia no pueden estar unidas de la mano, jamás, jamás. Y ya no estamos hablando de la violencia física, que eso ha ocurrido durante muchísimos años. Estamos hablando ya de la violencia verbal, donde todo está permitido, porque parece que en España al insultar, como es gratis, pues no pasa absolutamente nada. Mi pregunta es, ¿por qué lleva uno condicionado a un campo de fútbol a insultar? ¿O por qué el hecho de que se prohíba a lo mejor insultar gravemente es un problema para los aficionados que van al fútbol? Vosotros sois aficionados. Yo creo que el error es confundir y pensar que los aficionados al fútbol se vuelven violentos o utilizan la violencia. Lo que sucede es que los violentos toman el fútbol como excusa. Como planteábamos en la introducción, ¿no? Se trata de un estadio con unas grandes dimensiones donde puede reunirse mucha gente, donde además se da la premisa del posible odio al rival, porque es un equipo con el que compites fuera de lo deportivo también en otras cosas, quizá en la manera de gestionar el club, y se da que esos violentos encuentran ese manto, esa protección de la mayor permisividad que se da en un estadio, que si esos hechos sucedieran en la calle, realmente estaríamos ante otras consecuencias, otros actos legales en cuanto a lo que hacen. Y luego estoy de acuerdo con Mari Carmen en que no es que vivamos el peor momento, es que uno mira y dice es imposible que a las puertas de 2015 estemos todavía lidiando con estos temas. Y se da ya el hecho de que Real Madrid, Barcelona, y ahora veremos si Atlético de Madrid se mantiene firme en su decisión de expulsar al Frente Atlético, han tomado las decisiones y es un momento bueno para presionar al resto de clubes y decir, es que este es el camino a seguir y vamos a comenzar una etapa de tolerancia cero. No porque sea el peor momento, sino porque ya es inadmisible que en esta época sigamos con este problema. Ha sido la gota que ha colmado el vaso, quizás, porque, claro, la violencia en los estadios, física o verbal, es que llevamos tanto tiempo con ella que, bueno, ahora no deja de ser
quizá una anécdota. Repito, la muerte de ese, iba a decir aficionado al fútbol, es que llama aficionado al fútbol a un señor que se cita a las 9 de la mañana para darse navajazos. Bueno, ese personaje que decidió ir al fútbol o aprovechando el fútbol para enfrentarse ideológicamente a otra banda, unos de izquierda y otros de derecha. Bien, ha muerto fuera de un estadio. ¿Pueden tener culpa los clubes? Sí. Riazor Blues, una peña ultra del Deportivo La Coruña, frente Atlético, una peña ultra del Atlético de Madrid. Si no estuvieran dentro de los clubes de fútbol, pues hubiera sido una guerra entre bandas. Y en este caso no es una guerra entre bandas, sino entre peñas ultra o entre grupos ultra de los diferentes clubes de España. No sé si como digo yo, es la gota que ha colmado el vaso este hecho. Inevitablemente sí. La situación, más que nada por descontrol, ¿no? Se ha empezado a rebuscar un poco, se ha empezado a buscar responsabilidades sobre cómo, por qué y de qué manera han podido llevar a esa situación. Se han empezado a echar culpas entre unos y otros, y si la culpa la tiene el Atlético de Madrid, si la culpa tiene el Deportivo de La Coruña, cuando creo que en el fondo de toda la cuestión se demuestra que no hay control en este tipo de aficionados. Creo que es la gota que ha colmado el vaso y creo que ha dejado... Raúl, coincidimos entonces en ese caso que los clubes tienen culpa. Sí, para mi punto de vista tienen culpa totalmente. Es decir, tú tienes que saber lo que tienes en tu casa y tienes que saber controlar y tienes que conocer a esos aficionados que hacen uso de tu escudo, que hacen uso de tu nombre. Los estadios de fútbol últimamente están todos muy controlados. Los sistemas de seguridad que hay implantados, el Granada, de hecho, hace 2 temporadas, creo que colocó una cabina especial de seguridad, con lo cual los clubes están pendientes también, saben que se puede suceder una situación de este tipo. Por eso yo creo que se traslada fuera del estadio. Si eso sucede dentro del estadio es más fácil de controlar. Entonces, por eso se traslada un poco y se va a un esparcimiento, una situación de esparcimiento en la que, como bien decía Mari Carmen, no solamente sufren los aficionados, o esos pandas de irracionales, sino también la ciudadanía de a pie, porque sillas, van en un bar, lían lo que pueden liar, y luego lo que a continuación sucede es que aficionados irracionales, que no tienen donde hay, porque en todo esto tenemos alianzas. Por lo que hemos visto, esta gente de Riazor Blues tiene alianzas con la gente del Sevilla, los del Sevilla se llaman, por tanto, con los del Atlético de Madrid, con lo cual vamos a una sede del Atlético de Madrid y vamos a porrear la puerta y vamos a pegar a gente que quizás no tiene nada que ver con ello. Creo que hay que empezar a atajarlo de una manera pero decisiva, y no solamente esta violencia física que estamos hablando, sino también esas nuevas acciones verbales. Creo que hay que ir por lo sano, por lo fuerte, porque es la única manera de poder darle fin a esto. Para mi punto de vista, los clubes sí son responsables. Porque yo creo que también que hay un tema que debemos poner sobre la mesa. Yo creo que también la preocupación que existe ahora en los organismos, en los clubes, es que se trata de un espectáculo familiar también. O sea, tú vas con tu hijo al fútbol, vas con tu mujer, vas con la familia al fútbol y existe la necesidad de crear un sitio seguro, un recinto en el que tú puedas disfrutar de un espectáculo que al fin y al cabo eso, sin temor a la seguridad. Porque en realidad la clave de todo ello es el temor, lo que utilizan cuando hablamos de la simbología, de los ideales políticos, todo lo que se esconde detrás es el temor, el temor a esa violencia o a esa actitud que tienen esos violentos. Y al fin y al cabo de lo que se trata es de que uno pueda disfrutar de un espectáculo en el que hay muchísimos niños. El fútbol reúne a muchos niños que están aprendiendo, que están viendo y que están educándose en un partido de fútbol. Vamos con la segunda clave para tener más temas que tratar, porque luego me gustaría comentarle o preguntarle a Mari Carmen Zurita lo que ha podido cambiar. Ella, como decíamos anteriormente, fue directiva. La perspectiva que había en aquella época, sin prácticamente peñas en el Granada Club de Fútbol, a lo que pueda haber ahora. Pero le vamos a preguntar luego. David, vamos con la segunda clave. Hasta ahora hemos analizado el por qué se crea esta situación, el cómo se ha llegado al momento actual de la violencia en el fútbol, pero ahora es importante centrarnos en el marco legal que rige este tipo de violencia con el fútbol como excusa. Hablamos de la ley, de la última ley del 2007, contra la xenofobia, el racismo, la violencia y la intolerancia. Una ley que hay que recordar que fue aprobada por el 90% del Congreso de los Diputados y que fue articulada con el Reglamento de Prevención de la Violencia de 2010, adaptado a dicha ley. Esta ley es cierto que
que contiene medidas represivas, desde el cierre parcial o total de estadios o de parte de ellos hasta las fuertes multas, el control de los aficionados radicales mediante, y aprovechamos para decir, la obligación de los clubes de tener un libro de registro de actividades de seguidores, pormenorizadamente detallado en ese reglamento de 2010, pero además no solo se centran en las medidas o sanciones y castigos para los que cometen ese tipo de delitos, sino que también se habla de las medidas de prevención y educación. Se habla de campañas de fomento del voluntariado, de estímulo de acciones de hermanamiento entre deportistas y aficiones, y también cabe destacar, llegados a este punto, la creación en 2004, antes incluso de que llegara a entrar en vigor la ley, del Observatorio de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia del Deporte, por el Consejo Superior de Deportes, mediante el cual se produce un análisis, una propuesta y un seguimiento en esta materia. Además, como bien comentábamos en la primera clave en el debate, se produce ahora también una etapa de tolerancia cero en la que se empieza a perseguir la violencia verbal. Y es que, como hemos visto en los últimos incidentes sucedidos, por ejemplo, en el Bernabéu con los cánticos en contra del Barcelona o en el propio feudo culé contra los españolistas, estamos viendo que ahora ya la tolerancia es cero y que también se va a perseguir a aquellos aficionados que properan la violencia verbal. De alguna forma es cierto que todos los organismos o todas las leyes no pueden llegar a cualquier rincón de un estadio, y aquí entra la responsabilidad de los clubes. Es muy difícil para un club perseguir a cada uno de los que insultan un estadio o a cada uno de los que comete esa violencia verbal, por lo cual es necesario también dotar a los clubes de la instrumentación necesaria para perseguir y castigar a aquellos que cometan tanto actos de violencia física, como decimos, como de violencia verbal. Así que con esto sobre la mesa, la pregunta respecto primero a la violencia verbal es si consideráis que esta cruzada que se está teniendo contra la violencia verbal es justa o hay que trazar la línea en alguna otra parte, y por otra parte si esta ley ahora mismo falta de aplicación o de ejecución o se está quedando obsoleta y está necesitada ya de una revisión o una remodelación. Bueno, me gusta el contenido de estas claves. Violencia verbal, que es la que más podemos observar cada fin de semana en los estadios de fútbol. Hay una cruzada frente a esa violencia verbal. ¿Existe violencia verbal realmente en los estadios o simplemente es nuestra forma de ser como españoles? Mari Carmen. Bueno, yo creo que hay una violencia verbal dentro del estadio, pero tampoco podemos llegar a generalizar todos. Puede haber en un momento determinado un insulto sin importancia, porque a lo mejor es nuestra manera. Lo que está claro es que en la sociedad que tenemos nos hace falta educación y respeto por los demás, que es lo que tú comentabas antes, de que porque una persona no puede llevar una bandera o no puede llevar. Yo puedo estar perfectamente en un estadio, como el otro día en Los Cármenes, con un aficionado del Valencia con su camiseta. Yo tengo que respetar que lleve esa camiseta como yo la mía. No tengo ni que insultarlo, ni que me insulten a mí, ni provocar. Entonces, para empezar, como hemos dicho, van muchos niños al fútbol y creo, yo por lo menos, que todo no es violencia dentro de un estadio. Ahora, hay que educar y no permitir a esa gente que pueda tener esa falta de sensibilidad con los demás pero yo creo que todo es de educación. Es decir, empezar a cómo estamos educando a nuestros hijos y cómo estamos educando a la sociedad. No se puede permitir que unos niños pequeños jugando en el fútbol base, los padres estén insultando al árbitro y tal. Todo eso está creando. Entonces, yo creo que a lo mejor esta ley no se puede permitir esos insultos generalizados, que las masas sociales que hemos hablado antes lo utilicen para su ideología, transmitirla dentro del fútbol. Pero esto va a ser muy complicado, porque a toda la persona que insulte dentro del estadio, hay gente que su forma de hablar es casi insultando. Es que tenemos que educar y vamos a tener que corregir a la sociedad en la que vivimos, y esto es muy complicado. A la sociedad hay que corregirla. Yo eso lo tengo más claro, yo lo tengo muy claro. La sociedad hay que corregirla, porque vamos en un camino que no es el correcto. No es el correcto. Y a las pruebas nos remitimos. La cuestión es cómo controlamos los insultos, porque hay muchos tipos de insultos. Hay insultos que simplemente pues son culturales dentro de este país, como ocurre en otros muchos países, y otros que son intencionados. Además, intencionados que dejan bien a las claras pues lo que decíamos en la intro, la vulgaridad de algunos aficionados que van al fútbol, los maleducados que son algunos que van al fútbol, sencillamente son en algunos casos fracasados, amargados,
que van al campo a desahogarse, y eso, sinceramente, dentro del fútbol no cabe, Raúl, no cabe ese tipo de gente en el fútbol. Vale, van, pero no cabe un tipo de gente. Con esto no queremos decir que se vaya al fútbol y diga, uy, ha sido falta. No, tampoco estamos diciendo eso, ¿no? Ay, pídele perdón al jugador por haberle hecho falta. Si quieres bajo yo y le pido perdón. No, no decimos eso. A lo que nos referimos es que se puede vivir el fútbol con mucha pasión, porque el fútbol es pasión. Pero el fútbol, sobre todo, y repito, lo decíamos en la introducción, es riqueza humana y es unitaria porque nos unimos todos. Y es riqueza humana porque compartimos con el rival. Este pasado fin de semana, y ahora le doy paso a Raúl, antes del partido del Valencia se unieron las peñas del Valencia y las del Granada. Cantaban los del Valencia, Valencia, y los del Granada, Granada. Y pasaban, eran 3, 4 chavales, aproximadamente 20 y pocos años, y decían, cuando escuchaban los gritos de Valencia, luego dicen que no haya incidentes cuando están provocando. Estaban gritando Valencia. Si eso ya es provocar, mal vamos en esta sociedad, porque yo quiero ir a Bilbao y gritar Granada, y quiero que un vizcaíno venga a Granada y grite Bilbao. Y quiero ir a Sevilla y gritar Granada y que un sevillano venga a Granada y grite Sevilla. Y que vaya con su camiseta y con su bufanda y que no haya ningún tipo de problema. Y que vayan al estadio y animen. Y el año pasado vinieron 3.000 sevillistas y callaron a los de Granada. Me parece extraordinario que vengan 3.000 y griten y tengan la capacidad de callar a un estadio. Eso ya es un problema nuestro, de que no nos callen. Y no insultar. Y no insultar. Sencillamente es animar a tu equipo. El eje central es animar a tu equipo, porque animando a tu equipo sí puedes conseguir alentarlo y sacar fuerza de donde no tiene. Pero insultando al rival, aseguro y demostrado científicamente en el 100% de los casos que nunca se ha debilitado un equipo por el mero hecho de que se le esté insultando. Si acaso lo estás provocando, con lo cual hay que serse nutrio para provocar al rival y estimularlo. No sé, Raúl, es la sensación que tengo yo. ¿Cómo cruzamos la línea, en primer lugar, y cómo aplicamos esta ley ahora? Es muy difícil articular un reglamento de buen comportamiento o de normas civiles educadas en un estadio de fútbol. Obviamente no es un paradigma de educación un estadio de fútbol. Yo el ejemplo lo puedo tener. Este pasado fin de semana no pude ver el partido de Granada en Los Cármenes y bueno, fue mi padre, y mi padre ha ido al fútbol pocas veces y se quedó sorprendido de a veces los comentarios o insultos que puede proferir un aficionado de a pie. No entiendo el insulto como una herramienta de desgaste. No entiendo el insulto porque muchas veces no somos conscientes de que ese insulto que se profiere a una persona puede afectarle a esa. ¿Cuántos casos de jugadores pueden haber estado un poco dolidos por una situación de insulto constante? Porque ya no solamente en el estadio, muchas veces ese aficionado que entra al estadio hay que tener en cuenta que antes, durante y después puede estar consumiendo alcohol, puede estar un poco. Y lo que no es alcohol. Y lo que no es alcohol. Por tanto, yo creo que el insulto no tiene que tener cabida, porque el fútbol es un deporte, como decía Pierre Coubertin. Lo importante es participar, lo importante es disfrutar, lo importante tiene que ser que se vaya con total tranquilidad, como se puede ir en espectáculo, como al cine, al teatro o incluso en otro tipo de deporte. Es difícil que en un partido de balonmano o un partido de baloncesto, un partido de voleibol, por poner un ejemplo, se suceden este tipo de acontecimientos. Por tanto, creo que sí hay que empezar a meter el dedo en esa situación especial. Los insultos no es un preámbulo, o por lo menos se quiere ver como un preámbulo a una violencia. Ayer en el partido del Barcelona frente al Paris Saint-Germain ha aparecido apuñalado un aficionado del Paris Saint-Germain. Es decir, que esto va a seguir sucediendo. ¿Cómo articularlo? Es difícil, porque obviamente, ¿qué entendemos por insultar? ¿A un grupo de aficionados que insultan o al aficionado que se levanta y de repente insulta? El otro día, gracioso, partido de Copa Rey del Cádiz contra el Villarreal, había una pancarta de los aficionados del Cádiz, con toda la gracia que tienen, que ponían árbitro guapo. Bueno, es otra manera de poder tener una situación un poco más jocosa y demás. Es difícil porque se tiene que saber cómo se puede. Tampoco va a entrar un aficionado con un micrófono para que se tenga un control de lo que estás diciendo. Esa es la clave. Y una cámara por aficionado es imposible. Pero sí que se debe de controlar un poco porque se puede alimentar. El hecho de que un padre vaya con un hijo, eso lo hemos visto todos. Un padre con el hijo, que el hijo esté viendo el partido con su padre, que su padre esté levantándose airadamente, insultando a todo lo que se mueva.
es una imagen lamentable. Yo he vivido un momento en el estadio bastante penoso de tener que girar y decir basta ya. Pero, bueno, perdón, sí, que me voy a intervenir. Lo que acaba de decir del padre del niño, es decir, eso ya es una cosa que puede suceder, pero está dentro de lo que decíamos antes, la educación. Es decir, un padre no puede insultar ni en el campo de fútbol ni en su casa, porque es el ejemplo que le está dando a su hijo. Yo, por ejemplo, lo tenía en el Estadio de los Cármenes, a pesar de que hayan dicho que había gritos, para mí el ambiente fue extraordinario, animando a todo el mundo. El Valencia, que para mí, yo cada vez que llego al campo miro la esquina del equipo, la esquina de los aficionados del equipo rival. A mí me encanta verla como el otro día, lleno de aficionados del Valencia, venir 10 autobuses del Valencia, poderse montar los aficionados. Y yo creo que el ambiente era extraordinario, a excepción de 4 personas o un grupito pequeño y tal. Fue al terminar, todo el mundo... fue al terminar el partido. Tenemos que ir de escaparate. Dime, David. No, muy rápidamente. Yo creo que llegado a este punto y hablando de la violencia verbal, sí que hay que trazar una línea, porque además me gusta mucho el ejemplo que ha puesto Raúl, era el que iba a poner yo. Yo soy un gran seguidor de los carnavales de Cádiz, en los que se hace una crítica y a veces se dan adjetivos calificativos. Algún defecto tenía que tener, Dani. Pero se hace con arte, con gracia. Lo que hay que buscar es si hay violencia detrás de los comentarios. Es decir, lo que no podemos comparar ahora con la ley persiguiendo la violencia es que alguien haga una gracia con respecto al traje que llevaba Messi en la gala del Balón de Oro y se ha encontrado una forma graciosa de hacer el comentario, o que el linier sea pelirrojo y esté entrado en kilos y le haga una gracia, a compararlo con los gritos que hemos escuchado en el Calderón de ea, puerta se marea, o pidiendo la libertad de Ricardo Guerra, que fue el asesino de Aitor Zabaleta. O se traza la línea o al final no podemos diferenciar. Para mí la línea ahí está clarísimamente marcada, eso no se puede permitir. Nos vamos de escaparate, volvemos enseguida con la última clave de un debate que, como vemos, es muy difícil poder llegar a una conclusión, porque los que tienen que tomar la decisión, yo creo que tomen la decisión que tomen, posiblemente no sea la más acertada. Sí, a lo mejor algo más justa, pero nunca la más acertada. Seguimos aquí en el Rondo Granada, el Rondo del Granada Club de Fútbol. Estamos hablando de un tema de actualidad, porque es actualidad, por desgracia, el tema de la violencia en el fútbol, violencia en los estadios, violencia física, violencia verbal. Yo espero que no se haga mucho el ridículo con el tema de la violencia verbal, porque, como decimos, para mí es violencia, no tengo la menor duda. Insultar a un jugador, insultar a un equipo, insultar a una afición es violencia. Insultar a un árbitro yo creo que ya es mayor violencia, porque en algunos casos se insulta sin ni tan siquiera haber obrado alguna acción polémica. Ha salido el árbitro y ya se le está insultando. Y en otras ocasiones al árbitro se le ha insultado y después el chivato, yo llamo chivato a la repetición de la jugada, te indica que el árbitro había acertado. Eso, como el árbitro ahora tiene que devolver el insulto a todos los que le insultaron, es algo que, en fin, excede ya, o nos excedemos en demasía con respecto a los insultos, sencillamente porque creo que hemos entendido mal este deporte, que se vive igual de pasional, exactamente igual, que sin insultos. Yo lo veo así, yo vivo este deporte como no os podéis imaginar, y de mi boca no ha salido nunca en un estadio el más mínimo insulto, ni la más mínima gesticulación en contra de absolutamente nadie. Bueno, vamos con esa tercera clave, David. Efectivamente, hasta ahora hemos analizado el problema en sí, también en la segunda clave hemos hablado del marco legal y la normativa que lo rige, y ahora en esta tercera clave queremos hablar de lo importante, de las soluciones que se pueden proponer para que se acabe y se erradique, como ya se dijo, por ejemplo, desde algunos organismos del fútbol español, que en mayo de 2015 ya veríamos un panorama irreconocible comparado con el de ahora. Esperemos que sea así. Vamos a dejar que nuestros invitados nos den sus soluciones o lo que piensan ellos que se puede tomar como medidas y decisiones para mejorar esta situación, pero también vamos a dejar otras encima
encima de la mesa para que también se pongan un poco las claves de este debate encima de esa mesa. Desde las instituciones tampoco se puede hacer un alarde de originalidad y creatividad. Está claro que las decisiones tienen que ser el endurecimiento de las medidas y en torno a eso pues se produjo una reunión entre los máximos organismos del balompié español, el Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional, en la que Miguel Cardenal, el presidente del Consejo Superior de Deportes, ya avisó que no solo se va a producir el cierre parcial o total de los estadios, sino que también estos hechos violentos podrían acarrear la pérdida de puntos e incluso de categoría de los clubes españoles. Además de eso, Javier Tebas avisó que el presidente de la LFP avisó que para esta nueva normativa y para su cumplimiento se va a generar o se va a crear 4 nuevas figuras. Hablamos de un director de seguridad que forme parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También se habló de una unidad de inteligencia que colabore constantemente con la policía. También va a existir un observador que se va a encargar de reflejar y dar parte de todos los hechos de violencia verbal y física que se produzcan dentro de un estadio. Y por último, una comisión de control y seguimiento del comportamiento de estos aficionados dentro del fútbol. Eso desde las instituciones, pero ya decimos que una vez se produzca ese endurecimiento de las medidas, la pelota está en el tejado de los clubes. Como ya comentábamos antes, clubes como Real Madrid o Barcelona ya han procedido a la expulsión de esos grupos ultras. Hablamos de Ultrasur y de Vox of Noise, y ahora el Atlético de Madrid, veremos si la decisión es tibia o si se mantienen firmes en la decisión de expulsar totalmente del Calderón al Frente Atlético. Lo que sí está claro es que ahora llega una etapa en la que los clubes van a encontrar una presión enorme e incesante por parte de los organismos y las instituciones que rigen el balompié español para que esto se erradique de manera definitiva. Y como decíamos, aquí llega lo importante, que es dotar a los clubes de la instrumentación necesaria para perseguir y sancionar a todos aquellos que cometan actos violentos. Pero claro, los clubes tampoco pueden encontrar el 100% de ayuda en los organismos o en las leyes, y entonces es lógico que vayan a empezar también a tomarse medidas por su cuenta y sanciones por propia cuenta de esos clubes. Con todo esto sobre la mesa, ¿en qué puntos creéis que se va a cimentar esta nueva etapa, este nuevo marco que vamos a tener tanto legal como social para la violencia en el fútbol, y qué soluciones proponéis? Bueno, tenemos que aportar soluciones también nosotros, Raúl. Nosotros, yo me refiero, fíjate donde creo que en el monólogo lo acabas de comentar al final, los medios de comunicación tienen muchísimo que ver. Creo que durante toda la historia de la prensa deportiva en España podemos sacar no una, sino hasta 2, 3 y 4 y 5 portadas agresivas, que es de lo que se retroalimenta el irracional de turno. No solamente de las portadas deportivas, sino también de esos programas deportivos que también alimentan ese odio o ese encorajamiento en contra de quién. Me parece bien todo este tipo de medidas. El problema que hay es que estamos hablando de Liga de Fútbol Profesional, de Real Federación Española de Fútbol, Consejo Superior de Deportes. Es difícil que 3 estamentos se puedan reunir. Se ha demostrado en el caso del último hecho con el aficionado, bueno, con esta persona del Reserve Blues, que se puedan poner de acuerdo. Me parecen medidas acertadas, me parecen medidas que, bueno, por lo menos se están planteando ideas y se están poniendo sobre la mesa cómo poder atacarlo. Creo que no solamente depende de los estamentos oficiales, depende también de los clubes de fútbol, sobre todo, y de los medios de comunicación, tanto afines como no afines a los equipos de fútbol. Durante un tiempo podemos ver que en la prensa, según el color del que esté gobernando en el equipo de turno, se va a acercar más o se va a alejar menos. Creo que es una unión de todos, y no solamente hay que poner la mano en los aficionados, también hay que poner la mano en los medios de comunicación, porque tienen muchísimo poder en este país. Ojo a lo que has dicho, porque luego dicen que los que somos medios de comunicación simplemente nos limitamos a ser mensajeros. Yo no soy mensajero, lo puedo asegurar. Yo soy un profesional de los medios de comunicación y no me voy a dedicar a abanderar o a hacer el estandarte de una bandera que pueda provocar la más mínima violencia. Si eso fuera así, pediría perdón de inmediato y abandonaría esta profesión. Fíjate si es importante claro. Lo que acaba de decir Raúl, que hasta me ha hecho sentir mal de no haber metido a los medios de comunicación en la introducción. Fijaos si es importante el tema que acaba de poner. Es muy importante porque... Es algo que si no tomamos conciencia en los medios de comunicación, que hay cuestiones de las que decimos que generan violencia, sí, a lo mejor que somos muy susceptibles, pero a lo mejor somos muy susceptibles porque no han educado para que lo seamos.
Desde hace muchos años nos educan para que seamos susceptibles. Los que vamos a poner lo que todos vemos en televisión, Madrid-Barcelona. Los de Barcelona la han educado para que sean anti-Madrid y los de Madrid la han educado para que sean anti-Barcelona. A la más mínima portada, pues ya lo has provocado. Esto es así, somos muy susceptibles porque no han enseñado a que seamos susceptibles. Mari Carmen, ¿qué soluciones puede tener esto? ¿En qué punto se puede cimentar la Hombre, solución? pues yo creo que, como habéis comentado, es muy difícil poner a todo el mundo de acuerdo, hay mucha institución y tal. Yo creo que dentro de los clubes pues hay que intentar a todos esos grupos, pues igual que se les bonifica o se les educarlos y decirles el comportamiento que tienen que tener en el estadio y cómo es. En el momento que se empiecen a poner sanciones económicas, yo creo que los clubes también intentarán a esa gente atacar para que no puedan mostrar cómo se muestran dentro de los campos. Lo que no estoy nada de acuerdo es en, por ejemplo, en las sanciones que se han dicho de pérdida de puntos. Es decir, yo creo que no se puede llevar al terreno deportivo y lo que unos jugadores o un equipo o un cuerpo técnico se ha ganado en el campo puede quitárselo por un aficionado. Pero ¿sabes por qué lo plantean? Para asustar a los clubes de fútbol, que de esa forma tomen Pero a mí nadie me dice que dentro de esos grupos ultra hay gente que no está bien y hay gente que puede perjudicar al club y gente que puede entrar. Entonces yo me parece... En algunos casos, en los grupos ultra están los cuatro borreguillos. Se produce una situación muy peligrosa y es que se puede generar una nueva forma de hacer daño a un club. Porque yo, como no aficionado del Granada, vengo a Granada, saco mi entrada, genero un acto de violencia que sea muy destacable, efectivamente, y consigo que al equipo se le sancione porque el mío se está jugando con el Granada. Es decir, es muy peligroso. Eso yo, por ejemplo, es lo que decimos. Yo tiro una botella, yo pago la botella. Es decir, no porque se tire esa botella hay que ver quién es el presidente, el aficionado que ha tirado esa botella. Yo, por ejemplo, la pérdida de puntos no me parece... Creo que no es la medida a seguir ahora, habría que tomar otra más, porque no, como hemos dicho. En lo que decíamos es la falta de respeto y la manera de fastidiar. Estamos acostumbrados a ver cómo fastidio, cómo le hago daño a la persona, al que tengo al lado. Entonces, un aficionado se puede meter en ese grupo, empezar a insultar, mover a la masa, y entonces ese club no tiene por qué perder esos puntos. Ahora sí, los clubes, igual que han apoyado durante muchos años a esos grupos para que animen a su equipo, deben de pensar que la gente que tiene que representar al Granada, al Madrid o al Barcelona, es la gente que dé buena imagen donde vaya. En fin, yo no quiero que al Granada, cuando estoy viendo un partido en televisión, los insultos sean de la gente de mi equipo. No, eso no es la representación. Siempre he querido tener un Granada como ejemplo y quiero que Granada sea ejemplo en muchas cosas. Quizás vivo en una utopía, pero creo que si ponemos empeño, Granada puede conseguir ser ejemplo y seguir animando al estadio, porque hemos visto que hay, digamos, 3 peñas que animan aquí en Granada y no voy a decir que sean modélicas, pero sí he observado como 2 de ellas intentan que no haya el más mínimo insulto. Y cuando hay cualquier altercado de poder insultar, hay gente que se encarga de intentar apaciguar y de callar los ánimos. Bueno, tenemos que pasar ya a la sesión, a la más peligrosa, la más violenta para nuestros invitados. En el caso de Raúl y de Mari Carmen, no sabe Mari Carmen lo que le espera ahora mismo. Mira, Mari Carmen, ahora vamos a hacer una serie de preguntas. Y aquí lo decimos en todos los programas. Si la pregunta la aciertas, vas a volver al rondo. Pero si fallas, no vuelvo más. Repites en el rondo. Vale. Mari Carmen ha entrado ya por la puerta del rondo, ha sido absorbida, ya no puede salir del rondo, con lo cual, abducida completamente, da igual que acierta o falla, del rondo no sale. Vamos con esas preguntas, David. Hoy te voy a llamar hasta ti, yo traigo 3 preguntas, si quieres la última para ti y no sabes cuál es. Te dejo a ti la decisión de si responder o no a la tercera pregunta que yo había preparado. Pero vamos a ver. La primera va para Raúl, por ir un poco en orden. ¿Cuál de estos grupos ultra no se alinea con la ideología política de extrema izquierda, sino todo lo contrario? Viris, Supporters Sur, Celtarras y Bucaneros. No con la izquierda, dices, ¿no? De todos ellos solo hay uno que no se alinee con la Me has dicho Bucaneros, Bucaneros es extrema izquierda, Viris también es extrema izquierda, Celtarras y el otro. Y Supporters Sur. Yo creo que Supporters. Efectivamente, la afición, los ultras del Real Betis Balompié. Es increíble. No voy a decir que Raúl sea un friki, pero ya si se sabe ya. Correcto. De qué ideología son las peñas, sencillamente es porque Ley está muy pendiente. Ya hemos dicho en la intro, la presentación, que además es colaborador con los medios de comunicación y como tal suele estar bien informado.
Además, Mari Carmen. antes de pasar a Mari Carmen, que ya sabéis que me gusta siempre dejar un poco un dato respecto a las preguntas, se da la curiosidad, y antes decíamos que no tiene por qué estar relacionado, que si bien al Betis como estereotipo se le ha asociado con el equipo obrero de la ciudad, mientras que al Sevilla siempre se le ha asociado siempre desde los estereotipos con los más pudientes o los más, se da la casualidad de que los ultras del Sevilla son de extrema izquierda y los ultras del Betis son de extrema derecha, para que veáis que el fútbol no tiene nada que ver en realidad en lo que sucede en la vida. Y la gran mayoría de los que están en esas peñas ni tan siquiera son ni de izquierda ni de derecha, borreguitos que se dejan llevar. Mari Carmen, tú tranquila, que aquí lo único que te puede pasar salido, es que repitas. de hecho te la ha soplado Raúl, si has estado atenta en la primera clave. Además de la reciente muerte del ultra de los Riazor Blues, el Frente Atlético también fue responsable del asesinato de Aitor Zabaleta en 1998. ¿Sabrías decirnos de qué equipo era aficionado Aitor Zabaleta? Pues me imagino que sería vasco, ¿no? Pero Para concretar. no te puedo decir el equipo porque sería la Real Sociedad. Correcto, es la Real Sociedad. Es un caso muy distinto al de Riazor Blue. Aitor Zabaleta vino No era con un su radical, pareja a ver un partido de fútbol, le vieron con una bufanda y llegó un aficionado, un radical del Frente Atlético y lo apuñaló. Sencillamente por llevar una bufanda y una camiseta de la Real Sociedad. Era un aficionado modélico, se desplazaba a varios campos, no había habido ningún problema, pero fíjense, acabaron con su vida sencillamente por llevar A los 28 años, tras varias puñaladas, como tú decías, una de ellas en el corazón, y además, como comentábamos antes, se da la desgraciada circunstancia de que todavía en el Frente Atlético y en el Calderón se sigue cantando y pidiendo la libertad del asesino. Por cierto, creo que ayer se inauguró una plaza, la Plaza Aitor Zabaleta, allí en San Sebastián, con lo cual yo creo que hay que rendir homenaje a este tipo de personas, este tipo de aficionados, que eran modélicos con su equipo y, repito, por llevar una camiseta, una bufanda, fue apuñalado. ¿Te atreves a la tercera pregunta para ti o no? No me atrevo ¿No? porque son complicadas. Quiere dejarme en fuera de juego, ¿no? Yo creo que la vas a ver. Bueno. Tú déjala y a ver si entre los tres la acertamos. ¿Sí? Bueno, yo la pongo en general y esto es como el pulsador más rápido y el que responda primero gana. ¿A qué equipos pertenecen los siguientes grupos ultra? Ultra Boys, Herri Norte y Simachiari. Ultra Boys, los Ultra Boys Boys son es de Asturias. ¿Del Oviedo? Es de Asturias, pero no de Oviedo. Son del Sporting de Gijón. Correcto. Los últimos sí son del Oviedo. Efectivamente, Y el otro va muy bien, era Raúl. Rigurri, Y los Herri Norte, Esos son Ah, de la esos Real son- Sociedad. esos son de la Real Sociedad. del Athletic Club. Atlético. Sí, del Athletic Club, sí. De Correcto. hecho, Son- como anécdota, perdona, un compañero fue a ver el partido Athletic de Club frente al Córdoba. El Athletic Club de Bilbao, los aficionados son de los más modélicos, y me destacaba, hablando de este tipo de cuestiones, que era impresionante el ambiente que había animando a los aficionados del Córdoba, animando al Córdoba, los mismos aficionados del Athletic Club de Bilbao, que estaban más pendientes quizás del partido de Champions. Bilbao es algo muy distinto en fútbol. Hay que decir también que los Simachiari se da la circunstancia de que son el único grupo ultra de los reconocidos en España que sobre el papel no se alinean con ninguna extrema, ni la izquierda ni la derecha. Se consideran apolíticos. Como los de Granada, que no saben lo que son todavía. Deben de limitarse a otras cuestiones y no copiar. Todo lo que copiamos que sea en lo bueno, no en lo malo. David, la próxima semana vamos a tener protagonista. Efectivamente, un protagonista importante, a David Navarro, el gerente del Granada Club de Fútbol, con el que trataremos precisamente un tema un poco relacionado con el de hoy. El organismo de la Liga de Fútbol Profesional, las decisiones y las medidas que tiene que tomar, no solo con respecto a la violencia, sino con los horarios, los derechos de televisión, y trataremos con él un poco este organismo y la relación con el club. Raúl Zambrano, te atendemos por aquí, muchas gracias. Hoy un tema muy delicado, pero eres aficionado, colaboras con los medios de comunicación, tienes perspectivas muy amplias para tratar el tema. Pues nada, pues es un placer haber estado aquí contigo, que sea la primera de muchas, y bueno, seguiremos por aquí. Mari Carmen, para terminar muy brevemente, en los años 80, finales de los 80, no había este tipo de problemas a nivel de peña o de gente violenta en los estadios. No, hombre, gente violenta y problemas había. Yo recuerdo un partido que yo fui a ver, que tendría 14 años, que era la Copa del Rey, Linares-Granada, que el Granada tenía una corona de laurel puesta encima y aquí murió Manolete, aquí vais a morir vosotros, granadinos. Pero la verdad es que, y eso era otro tipo de violencia, otro tipo, y una provocación increíble. Allí te sentabas y no hablaban ni de dónde eran, ni te decían y hacías así con la cabeza para no decir que eras de Granada. Ahora, es verdad que cuando en mi época de directiva pues no había tantas peñas, no había la repercusión social que hay ahora, el Granada no estaba en primera Ni mediático. y no era tan mediático como ahora, ¿no?
Pues Mari Carmen, que te esperamos por aquí en el Rondo. Pues sí, yo espero por aquí, pero yo desde aquí a todas las familias, a todos los niños, que el fútbol también tiene su parte buena y hay que educarnos desde pequeños para saber comportarnos donde sea, fuera y dentro del estadio. Pues la semana que viene volvemos, creo, si no me equivoco, que será el último programa de este 2014. Ya no volveríamos hasta el 2015, el último debate del 2014 será el próximo jueves aquí en el Rondo Granada, el Rondo del Granada Club de Fútbol.